Sí, que es el oculomotor. Vamos a hablar de los núcleos. Oculomotor. Vamos a hablar del trayecto periférico general, del componente funcional, de la vida consciente, la vida inconsciente y las alteraciones. Bueno, entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que los pares oculomotores son el tercero, cuarto y el sexto par. Pares oculomotores, porque oculomotor solamente para el tercer par, ¿no? El nombre del oculomotor solo es para el tercer par. ¿Qué más tenemos que recordar? Pues el bulbo del ojo o globo ocular, y es donde se van a insertar la mayoría de los músculos extrínsecos e intrínsecos del bulbo del ojo. Sabemos que el globo ocular pues, se encuentra hacia adelante en la órbita y tiene tres capas concéntricas, ¿no? Afuera, que es la fibrosa, conformada por la esclera y la córnea, ¿no? Separada por el surco. ¿Cómo se llama eso? Esclero corneal. Ahí detrás se va a alojar un seno. ¿Cómo se llama? Limbo esclerocorneal, y ahí se va a alojar un seno. ¿Cuál es, señorita? ¿Qué dijo? ¿Usted, mija? ¿Cómo que no? ¿Qué dijo? Menos, ¿no? ¿Y usted? ¿Cómo se llama? Seno venoso de la esclera o canales del sueño. Y van a estar a todo lo largo, ¿no? A todo lo largo de la circunferencia. En esta esclera pues es donde se van a insertar la mayoría de los músculos extraoculares. La siguiente capa es la vasculosa o coroidea, es donde las arterias coroideas anteriores y posteriores pues van a alojarse y van a darle irrigación a todo el bulbo del ojo. En la retina, el tercio externo, ¿no? El tercio externo. Consta también de los procesos ciliares y el iris. En los procesos ciliares vamos a encontrar el músculo ciliar, que tiene dos partes, ¿no? Una ciliar y la otra que es meridional. Y nos sirve a nosotros para la acomodación, es decir, el deseo. El iris tiene el músculo ciliar, el esfínter de la pupila, y el músculo radial del iris. Tanto el músculo ciliar como el esfínter de la pupila son inervados por el tercer par. El músculo radial del iris es el que dilata la pupila y está inervado por el simpático. ¿Por qué? Por el simpático. Radial del iris, donde esté, hermano. Esos procesos ciliares también tienen unos ligamentos, ¿no? Los ligamentos oculares que sostienen el lente o cristalino. Así se forma la cámara posterior, la pupila y la cámara anterior, que libera el humor acuoso y se absorbe al seno venoso de la esclera.
Entonces se produce a partir de los vasos sanguíneos aquí en el cuerpo ciliar, pasa a la cámara posterior, por la pupila pasa a la cámara anterior y se absorbe a la seno venoso de la esfera. Y le recuerda a uno como la producción, circulación y absorción del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Algo parecido. Le da la presión al bulbo del ojo, una presión constante. También pues consta del cuerpo vítreo, ¿no? Eso es bien. El cuerpo vítreo. Cuando se tapa los senos venosos de la esclera, se produce el glaucoma. ¿Hola? Bueno, estas estructuras aparecen así al corte, ¿no? Miren así. Y miren la proyección. Este pues va a ser este. Y entonces, ¿por qué decimos que si el músculo ciliar es circular, pues al corte lo cortamos aquí, es lo que representa aquí? Lo mismo acá abajo. El músculo, el esfínter de la pupila, cuando se corta, entonces la aquí está, y acá abajo estaría aquí. Y este sería el músculo radial del iris, por eso se representa así. Estamos recordando lo que ustedes deben saber para este tema. Bien. Con base a que estos pares oculomotores ocupan ciertas estructuras a nivel del cráneo y del encéfalo, pues el bulbo del ojo está localizado en la órbita, ya lo conocemos. Estos tres pares se acomodan. Estos tres pares se acomodan también en el seno cavernoso, ¿no? ¿Se acuerdan? Pasan por el vértice de la órbita y luego ocupan la órbita para inervar las estructuras en las que están atacadas del contacto. Y también pasan por unas cisternas en el espacio subaracnoideo. Entonces vamos a retocar un poco algo que ya conocemos, como son los orígenes aparentes, como son las cisternas del espacio subaracnoideo, como son el seno cavernoso, el vértice de la órbita y la órbita. Entonces tenemos aquí la base del cráneo, donde vemos las órbitas, y sabemos que son pirámides cuadrangulares, ¿no? Vistas desde fuera, de fuera hacia adentro, o sea, de aquí hacia allá. Vemos que tiene 4 paredes. Hacia adelante está el hálito de la órbita y hacia allá, hacia la profundidad, se encuentra el nidura senoidal, la fisura ordinaria superior e interior, que parece como semeja a un boomerang, ¿no? Y encima estaría el agujero óptico, en la profundidad. Bueno, ya conocen ustedes que esas paredes están formadas por unos huesos determinados. Hacia el ángulo superior medial está la correa de reflexión del músculo oblicuo mayor o superior. Y hacia adelante y hacia abajo está el orificio externo del conducto lágrimo nasal. Aquí en el piso falta un surco. ¿Cuál sería? ¿Quién se acuerda?
surco y el canal intraorbitario. Bueno, y falta, ¿no? Bueno, entonces tenemos en dónde se encuentra el polvo de ojo. ¿Escucho preguntas? Veamos ahora los músculos. Son extrínsecos e intrínsecos, ¿no? Los extrínsecos pues están, la mayoría de ellos se van a insertar en un tendón que se encuentra en el módulo. Y ese, ¿cómo le llamamos? ¿Es que no están aquí o qué? ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo se llama? Yo te entiendo. El anillo tendinoso. Porque ¿dónde sí, nombre? ¿Dónde sí? Ajá. Entonces sería este, miren. Esta es una vista de adelante hacia atrás hasta ver el fondo. Aquí vemos el globo ocular y los músculos. Entonces tenemos 4 rectos y 2 oblicuos y un elevador del párpado superior. Entonces observemos que el recto medial, aquí estaría la nariz, este es visto desde arriba, estaría el ladito de la órbita y aquí estaría el recto. El recto medial está en el tendón conjuntos, que se llama tendón de sí. De allá desde la profundidad, va y termina medialmente en la izquierda. Y entonces, ¿qué función tendría? Auxilio. Sería, si tenemos en cuenta los planos, ¿no? Y los ejes, pues tendríamos, a ver, un eje vertical, y entonces gira hacia afuera o gira hacia adentro, ¿no? Si aquí está la nariz. ¿Están de acuerdo? Ahora, si tenemos otro eje, ¿cuál sería? El eje horizontal. Entonces el eje horizontal, el plano sería vertical, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces esto gira hacia arriba y hacia abajo. O eleva o deprime. O elevador o depresor. El siguiente plano es el antero posterior. Con el eje de adelante hacia atrás o viceversa. Entonces este gira lateralmente, gira medialmente. Entonces, de acuerdo a los ejes y de acuerdo a los planos, va a tener su movimiento. Entonces el medial girará el globo ocular medialmente, ¿cierto? Entonces si este se contrae, pues el globo ocular gira medialmente. En adducción decimos, ¿no? El recto lateral de su oponente, ya en el tendón de sí, miren lo que va a terminar, sería este. Entonces el globo ocular va a girar hacia afuera cuando este se contrae, lo tiras de acá, entonces este gira hacia afuera, adentro. ¿Están de acuerdo? Ahora, el recto superior, ya en el tendón, se localiza arriba, sería este. Entonces este sería un elevador, ¿cierto? Ahora, el globo ocular con base al eje óptico
y al eje de la órbita, observen, hay un ángulo de más o menos 23 grados. De ahí que este músculo, cuando el globo ocular está algo girado y concuerda con el eje de la órbita, pues entonces es elevador. Pero en esta posición, por ejemplo, que está desviado 23 grados medialmente, entonces ¿qué harías? Está el globo ocular así, mirando hacia allá. Cuando gira 23 grados, pues lo coge y lo eleva hacia arriba. Pero si está en la posición, no está en la posición del eje óptico, del eje de la órbita, entonces ¿qué pasa con este músculo? Hace esto. Es elevador y ¿qué? Y aductor. Claro. Y entonces el globo ocular se va hacia arriba y hacia adentro. Entonces estas flechas indican la posición en la que se va el globo ocular. ¿Sí? Y el recto inferior algo similar. Recto inferior, ala hacia atrás, así. Cuando concuerda con el eje, entonces lo deprime. Pero cuando está en la posición normal, pues entonces hace esto. Y lo tira hacia abajo y hacia afuera. Recto inferior. Nos quedan los oblicuos. Los oblicuos, superior o mayor, miren, es el que se refleja en la polea y luego se dirige hacia el bulbo del ojo. Dicen los autores que tiene un ángulo con el eje óptico de más o menos 50 grados. Otros hablan de 52. Pero cuando este músculo se contrae, observen, la tracción sería de aquí hacia allá, si están de acuerdo. Todo este músculo se contrae, la tracción haría de aquí allá. O sea, esto, miren. Así es. Entonces, de que si el globo ocular está así y el tendón viene así, y esa es la fuerza que va a hacer, lo va a deprimir, lo va a intorsionar y lo va a mirar hacia abajo y hacia afuera. Por eso el oblicuo mayor va a mirar hacia abajo y hacia afuera. Y el inferior, al inferior parece que se le ha perdido el tendón desde allá hacia acá, porque aquí no hay correa de reflexión. Entonces quedó solamente esto, ¿no? Pero no arriba sino abajo, ¿observen? De medial a lateral. Entonces había esta fuerza así. Entonces tira hacia arriba y hacia afuera. Esta sería la función del oblicuo menor. Recto superior, recto medial, recto inferior, oblicuo mayor, recto lateral y el del oblicuo menor. Y nos queda el elevador del párpado superior, que no se va a insertar en el bulbo del ojo, sino en el tarso y en el superior y en el párpado, ¿no? Ya que estamos hablando de este mano, tratando de sufrir, hemos dicho que el elevador del párpado superior no se va a insertar en el bulbo del ojo, sino en el tarso superior y o en el tejido celular subcutáneo del párpado superior, enredado con el del orbicular del ojo, si se acuerdan, que es el nervio nervio facial, y que tiene doble inervación, somática por el tercer par y simpática por el sistema nervioso autónomo, elevador del párpado superior. Esto ya lo conocen, ¿no? Esto no es nada nuevo, creo. Bueno, todos esos músculos están inervados por el tercer par, excepto el recto lateral, que está inervado por el sexto lateral,
y el oblicuo mayor está inervado por el patético troqueal. Por eso se le llama troqueal, porque se refleja en esa tróquea. La musculatura intrínseca pues hace referencia al músculo ciliar que dijimos tiene dos partes, una meridional y la otra es circular. Y se encuentra más o menos a nivel del surco esclerocorneal. ¿Y qué es lo que hace? Pues él es circular, ¿no? Y el lenteo cristalino estaría aquí. Y los ligamentos sonulares harían esto. Cuando el músculo se contrae, pues los ligamentos sonulares flojan y entonces el lente se puede abombar principalmente hacia adelante para favorecer la acomodación, es decir, cuando hay un objeto cerca para poderlo ver. Cuando ocurre lo contrario, lo que hace el músculo es dilatarse y al dilatarse templa los ligamentos celulares y entonces el disco, el lenteo cristalino vuelve a la posición normal. Esa capacidad de abombamiento es la que se pierde con la edad. ¿Se han tenido oportunidad de ver a sus familiares? Que para leer tienen que hacer así, ¿no? Miren, no lo pueden colocar cerca. Aunque uno vea a unas muchachas ahora aquí en este grupo, aquí en este salón, así. Bueno, ¿y cómo es que se llama eso cuando uno pierde esa capacidad? ¿Cómo digo? ¿Cómo se llama eso? Presbicia. Presbicia, cuando alcanzan a ver el celular, a ver si cuando estén con el paciente hacen lo mismo, ¿no? Y si fuese con la audición sería presbiacusia. Entonces, el músculo ciliar y el esfínter de la pupila, pues, uno va a favorecer la acomodación y el otro cierra la pupila. El diámetro normal de la pupila se considera entre 2 y 5 milímetros. Más de 5 hablamos de miriasis y menos de 2 hablamos de miosis. Entonces el esfínter de la pupila y el músculo ciliar producen contracciones, es parasimpático a nivel por el tercer par. Y el músculo radial del iris está inervado por el simpático y es dilatador de la pupila. ¿De acuerdo? Esto pues no es nada nuevo tampoco, creo que ya lo conocen. Bien, ¿preguntan hasta ahí? Este es parecido. El tamaño de 2 a 5 está influido por la intensidad de la luz, por la edad y por la raza, ¿no? Varía un poco. La forma, pues, generalmente es circular, pero puede ser oval en cualquiera de los ejes, o puede ser vertical, como los gatos, no es oval.
circular pero irregular, puede tener esa forma, ¿no? Escoria lo que se llama. Y la ubicación puede ser central o puede estar en el centro o puede estar a un lado, con diferente forma y tamaño. Excéntrica, ¿no? ¿Hay preguntas, por favor? El siguiente aparte en estas consideraciones generales pues es los movimientos. El movimiento monoocular, o sea, de un solo ojo. De un solo ojo. Entonces tendríamos aquí nuestro ojo. Uno solo. En aducción, aquí estaría la nariz. Entonces el recto medial lo llevará en aducción y el recto lateral lo llevará en abducción. Si el globo ocular se mueve hacia arriba, entonces tiene que contraerse los músculos. El recto superior y el oblicuo menor. Y si es hacia abajo, el oblicuo mayor con el recto inferior. ¿Estás de acuerdo? Ahora, otro caso es cuando viene cuando no es solo uno nomás, sino que son ambos. Entonces, hacia arriba tiene que contraerse en ambos lados. En ambos lados tiene que contraerse el oblicuo menor y el recto superior. Acompañado, cuando se va hacia arriba, acompañado de la elevación del párpado superior. Claro. Entonces tiene que haber una sinergia ahí. Y ese hacia abajo, pues, se contraen ambos, los cuatro, pero tienen que relajarse los dos de arriba. Eso es lo que hace el cerebelo. Entonces, si la mirada se va hacia abajo, se contraen el oblicuo mayor y el recto inferior, y tienen que relajarse los dos de arriba. Si la mirada va hacia la izquierda para mí, entonces se contrae el recto medial de este ojo y el recto lateral de la otra mano. Y tiene que relajarse, si este se va hacia acá, tiene que relajarse este, y si este se va hacia allá, tiene que relajarse el recto medial de este lado. Entonces dicen ustedes que tiene como una oponencia, ¿no? Una sinergia, decimos. Si se daña el uno, predomina el otro, se lleva el globo ocular hacia ese lado. Por ejemplo, si se daña la inervación del músculo recto lateral, por ejemplo, de este ojo derecho para mí, pues el globo ocular se va medialmente, porque estos músculos de acá se lo llevan. Y usted no puede voltear a ver para acá. Y lo mismo, si se daña el medial, pues el recto lateral se lo lleva hacia afuera. Si se daña que es el del oblicuo mayor, pues el globo ocular se va hacia arriba y hacia adentro. Entonces quedaría así. Diferente a cuando se daña el recto lateral, que sería así, miren. Entonces hay que mirar la altura de los globos oculares, porque esta lesión se puede confundir. Binocular o conjugado. Se ha descrito también un movimiento de retracción, o sea que el globo ocular se va hacia atrás. Y si eso ocurre, ¿qué
que tiene que contraerse, mira. Pues si el globo ocular se va a ir hacia atrás, tendrían que contraerse que todos, hombre, ¿o no? Claro, hombre. De la bulla. Bueno, estas son las energías, estos son los movimientos, pues, si uno tiene presente esto, ¿no? Hacia dónde se dirige el pulso de lado con su contracción. Bueno, pasamos a esta estructura. ¿Qué se imaginan que sea eso? Claro. Seno cavernoso. Bueno, usted ve la silla turca aquí. ¿Y esto qué sería? El seno esfenoidal, ¿no? El seno esfenoidal. El seno cavernoso al lado y lado. Eso es la meninge que se desdobla y lo cubre totalmente. Y al lado hay otra cavidad. ¿Qué sería? Infancia. ¿Qué sería esa cavidad de los lados? ¿A quién se le ocurre algo? A ver, saquen el celular, a ver. Lo que llama cabo de Meckel, ¿no? Y ese cabo de Meckel es donde se origina, se aloja, perdón. Y el cambio trigeminal, hombre, el cambio del trigémino, ¿sí? Entonces, dentro encontramos la arteria carótida interna y está rodeada por el plexo carotídeo interno, ¿no? Es del simpático. Adyacente encontramos el sexto par craneal. Y en la pared lateral encontramos en su orden el tercero, el cuarto, la rama oftática del quinto, y algunos autores hablan que acá abajo también está la rama B2. Y esta es la pared lateral. Aquí dentro hay sangre venosa, miren, venosa, y aquí hay sangre arterial. Y es frecuente que se forme un aneurisma ahí. Y se mezcla la sangre venosa con la sangre arterial. ¿Cómo se manifestaría en uno? Se llama una fístula del seno cavernoso. ¿Cómo se manifestaría? Sí, pero ¿cómo se manifestaría? ¿Entienden?
¿Cómo le valió bien? Hipotensión, profe. ¿No les da hipotensión? ¿Hipotensión? ¿Por qué? Porque si hay una fístula hay pérdida de la presión del hígado. Sí, pero va al lado venoso. O sea, no se pierde. No se pierde el flujo, mejor dicho. Entonces, de pronto la presión está dañada. No, porque está metido, mira, en el rodeado de meninges. Yo digo, pues no, está cerca del drenaje y líquido con los pulmones. No. A ver, el seno cavernoso está formado, a ver, ¿quién quiere explicar la clase de meninges? El seno cavernoso recibe las venas oftálmicas, ¿no? ¿O no? Superior e inferior. La superior va al seno cavernoso y la inferior a veces va al seno cavernoso, pero la mayoría de las veces va al resto que glúteo, por la fisura orbital inferior. Entonces, cuando existe la contracción del pulso, se refleja sobre la vena y entonces le brinca a usted el globo ocular. ¿O no? Ahora, hay proptosis del globo ocular. El globo ocular trata de salirse. ¿Por qué? Pues porque la sangre de las oftálmicas tienen problemas para salir al seno cavernoso. Entonces se va acumulando la presión y entonces el globo ocular comienza a salir. Y puede trombosarse, ¿no? También, así como se puede producir una fístula, se puede trombosar, se coagula la sangre ahí. Entonces imagínense, ahí sí había mayor proptosis del globo ocular, porque ahí sí, cero a desaguar la sangre de la órbita. Y de la retina, porque acuérdese que la vena central de la retina va a desembocar a la vena oftálmica. Entonces sería edema. Edema, claro. Se dificulta la visión. Otra cosa que puede ocurrir es que usted siente un ruido sincrónico con el pulso. Y por eso consultan las personas. Un ruido que no me ha dejado dormir. ¿A qué será? ¿Se deberá ese ruido? Pues sí, pero cuando no tiene problemas ahí en el seno cavernoso, usted no siente el pulso, ni lo escucha. Aparecen espíritus, se desaparecen en 3 segundos. Claro, porque se produce un soplo. Eso es lo que escucha la persona y por eso consulta. Por eso así, el estetoscopio así como se utiliza para explorar el pulmón y el corazón, también en la cavidad craneal también es importante. Y principalmente decirle al paciente que cierre los párpados y se coloca la cámara, y ahí se escucha el soplo. El diagnóstico es una fístula del seno cavernoso. Todo por saber la anatomía.
acuerdan? Triángulo, exacto. Aquí. Entonces estarse tocando la cara, que porque los barros y todo eso tiene su cosa. ¿Por qué? Porque acuérdense que la vena facial se comunica con una vena que está allá en la vena renina, ¿no? ¿Recuerdan? Y entonces viaja y trombosa el seno cavernoso, viene por estarse fregando la cara. Así que hay que tener cuidado. Bien. ¿Está mucho? El otro tema que vamos a ver en estas consideraciones generales es el tema de la cisterna, ¿no? Recordemos la arteria, la cisterna superior. ¿Y por qué tendríamos que recordar la cisterna superior? No se acuerda. Bueno, ¿por qué? Pues por el cuarto parcranial, ¿no me acuerdo? Tiene su origen ahí detrás, aquí. ¿Por qué tenemos que recordar la cisterna ambiens? ¿Cuál es esa a propósito? ¿Cuál es la cisterna ambiens? ¿Tazo? ¿Ya nos escribieron las meninges? ¿Y cuál es el concepto de cisterna? ¿Qué es eso de cisterna, mijo? No. Señor. No es nada. Dígale usted, mijo. Usted, mija, ¿cómo ha sido eso lo vimos desde la tercera clase? ¿No? Es el espacio solar. ¿Cuál es el concepto de cisterna? El espacio solar no lleva sinonimia. Entonces la cisterna ambiens estaría a los lados del mesencéfalo, entre el mesencéfalo y el lóbulo temporal. Y se pone en contacto con la cisterna interpeduncular. Aquí ya. La cisterna superior lateralmente al mesencéfalo se pone en contacto con la cisterna interpeduncular. ¿Qué es lo que ocurre ahí en la cisterna interpeduncular? ¿Qué es que pasa ahí? Me sentaré yo a esperar el premio. ¿Qué es que ocurre ahí? Valentina, ¿dónde estás, Valentina?
Dígale, señor. ¿Qué pasa ahí en la sistema interventural, mija? ¿Qué? No te oigo, hija. Correcto. ¿Pero qué otra cosa hay ahí? Posterior. Sí, lógicamente. Entonces es el origen aparente. ¿Pero qué otra cosa ocurre ahí? La arteria basilar se divide en las cerebrales posteriores y cerebelosas superiores, en medio de las cuales pues, va a emerger el tercer par craneal. Tenemos la cisterna póntica. Aquí debajo de aquí, esta. ¿Por qué será importante? Drena cerebral. En el cerebro. Drena del cerebro. Drena del cerebro. Es la misma basilar. Eso es basilar. Pues ahí se va a originar la arteria basilar, ¿no? Pero hablando de los pares oculomotores, Porque se ve los está del trigémino. Valentina. no, hablando de los pares oculomotores. ¿Es el sexto par, hombre, o no? Esto par se va a originar ahí en la discotomotor casi adyacente a la arteria. Casi a la arteria basilar, ¿no? Entonces miren que sí es importante recordar la cisterna, ¿no? Porque por la posición y el trayecto que van a recorrer esos nervios. ¿Sí los tenemos? Miren. La arteria basilar, la arteria vertebral forma la basilar y divide la cerebral posterior y la cerebelosa superior. En medio de los dos sale el tercer par. El cuarto par, y miren el sexto par que va en sentido ascendente, miren. Por ello, una masa que esté acá arriba comienza a aumentar de tamaño y empujar el tallo cerebral hacia abajo. Entonces, ¿qué le pasaría a estos nervios? Se elongan. Y entonces, por eso en la hipertensión endocranial aducen los autores que es lo que se produce en la diplopía, ver dobles. Por el sexto par que tiene esa posición.
Bueno, hasta ahí las consideraciones generales que más o menos es como un repaso, ¿no? Ustedes pasemos al tercer objetivo, que es los núcleos. Pero los núcleos también se supone que usted ya los conoce por cuando estudiamos el tallo cerebral e hicimos cortes horizontales. Entonces, en una vista lateral, observen el tercer par, el cuarto par y el sexto par, con sus fibras radiculares. Miren, tienen los orígenes aparentes. Aquí vuelve, se va en sentido ascendente, pero los núcleos están en el tallo cerebral y están unidos por esa línea azul. ¿Qué será eso? No. ¿Qué será la línea azul? ¿Cómo? Esa línea azul no es un núcleo. El fascículo longitudinal medial, o sea que esos tres núcleos de cada lado están unidos por el fascículo longitudinal medial. Miremos la vista de frente, miren. De lado, está visto de frente. Entonces vemos el tercero, el cuarto que están hacia el mesencéfalo, observen, y el sexto que está hacia el tercio inferior de la protuberancia. Y miren el cordón azul, es el fascículo longitudinal medial. Pero veámoslo un poquito más particular. Miren esta hermosura. El tercer par, el cuarto par y el sexto par. Las fibras radiculares se dirigen hacia adelante para salir por el origen aparente. El cuarto par se dirige hacia atrás, miren, y se cruza. Ocupa la cisterna ambiens y va hacia la cisterna interpeduncular para entrar al seno cavernoso. Y el tercer par, pues aquí están los pedúnculos cerebrales, aquí está la fosa interpeduncular o el espacio perforado posterior, pero sus núcleos están atrás, por delante de la sustancia gris periapodental. ¿Y cómo es el tercer par? Observen, tiene dos columnas somáticas y una central y una parasimpática, que es el núcleo accesorio del tercer par o núcleo de Edinger-Wetzlar. Que es el que va a inervar la pupila y el músculo ciliar a través de dos neuronas prefosganglionales. Entonces tiene dos columnas somáticas y una central caudal, dice aquí, mira este. Y cada columna somática está subdividida en subnúcleos que le van a inervar un músculo determinado. Entonces algo así como esto, miren, de lado y lado. Separamos uno ventral, así. Y es el que se va a dirigir al recto medial, a través del nervio, ¿no? Del tercer par. Y luego partimos entonces el siguiente. Este es para el oblicuo menor y este es para el recto inferior y este es para el recto medial, de lado y lado. ¿Observen? Y nos queda uno medial, que es para el recto superior. Estos van a dirigirse al músculo correspondiente del mismo lado, pero este superior es cruzado, va al otro lado.
el central caudal, estaría aquí en medio, es el que va a inervar de un lado y del otro el músculo elevador del párpado superior. Detrás encontramos el núcleo accesorio del tercer par, que se puede confundir con los núcleos accesorios del tercer par, que son el núcleo intersticial de Cajal, el núcleo de Lachelle, y el núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial. Esos se consideran núcleos accesorios del tercer par. Pero, si ustedes lo examinan en su texto, habla del núcleo accesorio del tercer par y se refiere al núcleo que está detrás, o sea, este núcleo. Es el que inerva el músculo ciliar y el esfínter de la pupila. Eso se puede prestar a confusión. Entonces, en un nervio hay fibras del otro lado. ¿Cuál? El del recto superior. El recto superior es cruzado. El cuarto par está un poquito más abajo del tercer par, las columnas somáticas, y algunos autores dicen que no, que es la continuación de él, otros dicen que no, porque sale por otro nervio, que es el patético. ¿Se acuerdan que sale al lado de la roseta? Se produce el anillo del velo lumbar superior. Es el único par craneal que sale por detrás del tallo cerebral, pero se dirige hacia adelante, por debajo de la incisura del tentorio, debajo de la incisura del tentorio. Entonces sería este, miren. Y es cruzado también. Y es cruzado como el recto superior, ¿se acuerdan? Entonces observen este a donde se dirige acá, al lado contrario, sus fibras. Y observemos dónde se dirige el recto superior. Como que dice oponentes, ¿no? Pero su inervación viene del lado del núcleo del lado contrario. Los demás son ipsilaterales. Ahora, el sexto par craneal, observen, va a inervar recto lateral y lleva el globo ocular a deducción. Pero tiene más o menos el 25 al 50% unas neuronas, interneuronas, hablan de unos autores, que se va por el fascículo longitudinal medial, observen, y va a inervar el subnúcleo del recto interno o recto medial. Entonces observen lo que pasa. Si se estimula el sexto par craneal, el núcleo del sexto par, entonces este globo ocular, observen, este globo ocular se va hacia acá, pero por esta inervación estimula el recto medial del otro lado y este globo ocular lo sigue. Entonces, así es como se produce la mirada horizontal, tanto para un lado como para el otro. Miren bien esa conexión entre el sexto par y el tercer par, pero el subnúcleo del recto medial. Y nos sirve para la mirada lateral. ¿Será que más usamos? ¿Lo puedo explicar? ¿Cómo dijo? ¿Puedo volver a explicar? ¿Quién lo explica?
pasa cuando se estimula este núcleo? ¿A quién inerva? El músculo recto lateral. ¿Estamos hasta ahí? Pero simultáneamente va a inervar el tercer par, pero un subnúcleo. Y ese subnúcleo es el del recto medial. Entonces cuando se estimula este globo ocular se va hacia acá y por esta conexión este ojo lo sigue porque estimula el recto medial del otro lado. Por esa conexión. Es como para mirar Mirada complicada, mirada horizontal. Izquierdo para la izquierda. Solo el izquierdo. Entonces ahí tenemos los núcleos. Muchas objeciones. Esos son los orígenes reales de estos pares oculomotores. Oculomotor solo se le dice al tercer par, pero a los tres pares oculomotores globales. Vamos a ver. Bueno, ahí lo tienen en diferentes planos, ¿no? Lateral, frontal y en cortes horizontales. Y en el lado de allá está especificado los núcleos. Y esos cabros que ustedes ven ahí, lo único que hemos hecho es meterlos en el nervio cardiorrespiratorio. Puede que se ve toda esa serie de arañas, decía un estudiante, ¿no? Continuamos al trayecto periférico general. Con esto, pues nos queda bola. Con esto, y con esto. ¿Observan? Es el anterior. Tercer par tiene su origen aparente. ¿En dónde? En la fosa interpeduncular. ¿Ya la aquí? Ocupa la cisterna interpeduncular, sale entre la cerebral posterior y la cerebelosa superior. Se dirige al seno cavernoso y entra a la órbita y se divide en dos ramas, ¿no? Si se acuerdan. Una superior y la otra inferior. Y esas son las que van a dar inervación al músculo oblicuo menor, elevador del párpado superior, recto medial y recto inferior. En el seno cavernoso ocupa la pared lateral, ¿no? El seno cavernoso en la parte de arriba. Entra la órbita por el apex y se divide en dos ramas, una superior y la otra inferior. La inferior es la que inerva la mayoría de los músculos y la superior es la que da la rama motora del ganglio ciliar, y por los nervios ciliares breves va a inervar el músculo ciliar y el esfínter de la pupila. Esto pues no es, pongo yo que no es nada nuevo, pero lo conocen. Entonces observe el trayecto. Esta relación aquí es importante, mira aquí una cosa importante, ¿verdad? Esta relación es importante aquí entre la arteria, la finalización de la arteria basilar con las cerebrales posteriores. ¿Por qué? Porque una dilatación de esa terminal, un aneurisma que llama, puede estimular el nervio
Y entonces la primera manifestación de un aneurisma puede ser lesión del tercer par. No puede el párpado se le cae, queda como un guiño permanente. Usted le levanta el párpado pasivamente y luego ocular está desviado hacia afuera. Y si compara las pupilas quedan bien dilatadas y al lado de la cirugía. Y esa es una manifestación puede ser una manifestación de un aneurisma de la arteria vaginal. Pero más adelante, eso es aquí, la fosa interpeduncular. Pero más adelante, antes de entrar al seno cavernoso, también tiene relación con la carótida interna, que se divide en la cerebral anterior y la cerebral media. Y de esa carótida interna va a salir la comunicante posterior hacia atrás y la coroidea anterior. Y ahí en esa trifurcación también puede haber un aneurisma. Y el tercer par está inmediatamente debajo. Entonces, una alteración del tercer par puede ser un aneurisma de la basilar, en su bifurcación, y o de la carótida interna. Por eso son importantes esas relaciones. Y en el seno cavernoso pues también tiene relación, ¿por qué? Porque como ahí está el sexto par, está la arteria carótida, está el cuarto par, la rama oftálmica del quinto y a veces la rama maxilar. Entonces puede dar manifestaciones de alteración de esos nervios, además de lesión del tercer par. Entonces si se compromete todo el seno cavernoso, la pared lateral, ¿cómo nos quedaría el ojo? ¿Qué oigo? Disfuncional. Disfuncional, claro. ¿Cómo queda el ojo? Si hay lesión del tercer par, el párpado se va a caer. ¿Por qué se va a caer? ¿Quién se acuerda? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? No funciona, ¿qué pasaría? Entonces, parcial. Y se cae el párpado, ¿por qué? Sí, usted ya me dijo. Sí, pero es porque el orbicular del ojo se contrae porque está en el banco facial. Porque hay un equilibrio entre el elevador del párpado superior y el orbicular del ojo. Si el uno se daña, el otro se domina. Entonces, si se daña el facial, por ejemplo, entonces el párpado se va hacia arriba. Y usted no puede cerrar los párpados, ni el párpado del lado comprometido. Cuando usted se duerme, queda con el ojo abierto, porque el elevador del párpado superior funciona hacia arriba. Pero si es al contrario, el sexto par, el tercer par, entonces predomina el orbicular y se cierra, y por eso es que el párpado se cae. ¿Ya vos entendés? ¿Qué dicen? ¿Y por qué cuando levanto el párpado el globo ocular se desvía hacia afuera? Porque el predominio del sexto par craneal sobre el tercero. Claro, porque el sexto par craneal y el sexto y el cuarto están bien, pero el sexto lo tira hacia allá y el cuarto lo tira hacia afuera y hacia abajo. O sea, puede voltear a ver hacia abajo y lateralmente, pero no puede ver medialmente. Por eso el globo ocular se desvía lateralmente. ¿Y por qué hay dilatación? Claro, porque las fibras que van a inervar el cinto de la pupila están comprometidas y desde luego predomina el simpático, predomina el músculo radial del líquido, entonces el globo, la pupila se dilata. Y entonces tiene una pupila de un
tamaño grande, más de 5 milímetros, y en el otro lado normal. Eso es lo que se llama anisocoria. Es tamaños diferentes. Esas fibras simpáticas, esas fibras parasimpáticas, pasan por la parte superior del nervio. ¿A qué me refiero? Miren, aquí en esta parte, esas fibras del parasimpático que van a inervar el esfínter de la pupila y el músculo ciliar están en la parte superficial del nervio. Y observen esto, ¿qué sería? ¿Qué sería esa? El uncus del hipocampo. El uncus. Entonces, cuando hay una masa aquí que comienza a aumentar de tamaño y aumentar de tamaño, lo primero que encuentra al bajar por la fosa interpeduncular es el tercer par craneal. Y si es cierto que las fibras parasimpáticas están en la superficie, arriba del nervio, ¿a qué me refiero? Y si yo hago un corte horizontal así, veo el nervio aquí, las fibras parasimpáticas están acá encima. Entonces, cuando viene el uncus, lo primero que encuentra es estas fibras. Y entonces puede tener inicialmente una miriasis, porque daña las fibras de contraer la pupila. Entonces, antes de que le diga algo, a la persona le comienza a molestar la luz. Porque claro, tiene una pupila muy dilatada acá y acá la tiene normal, pero esta no la puede cerrar. Entonces tiene problemas para la luz. ¿Cómo le parece que me está molestando la luz? Entonces uno tiene que comenzar a aislar cabos. Toda esta relación con el uncus es muy importante. Entonces, lesión del tercer par puede ser un aneurisma de la basilar, un aneurisma de la carótida interna y una lesión expansiva del lóbulo temporal. Por eso decimos que es un síndrome, porque da manifestaciones producidas por diferentes causas. Hablemos ahora del cuarto par craneal. Estamos en el trayecto periférico general. Mírenlo. Este es el tercero. Bueno, este es una pista del tercer par, ¿no? Mira el seno cavernoso y la arteria carótida. Mira el sexto par craneal. Entonces aquí estaría el seno cavernoso y este sería el vértice de la órbita. Sigue el tercer par. Ahora sí, observen. Se origina atrás, en la cisterna superior, contornea el pedúnculo cerebral, entra a la cisterna ambiens, que une la fosa interpeduncular con la cisterna superior y viceversa, pero por debajo de la tienda del cerebelo, por lo que una lesión expansiva aquí cae a la fosa interpeduncular, estimula el tercer par, pero no en cuarto par, porque está debajo de ese borde. Entra al seno cavernoso, entra a vértice de la órbita e inerva el músculo oblicuo mayor, que lleva el globo ocular hacia abajo y hacia afuera. Y tenemos el sexto par. ¿Y de aquí dónde se origina?
y coge hacia arriba, ¿se acuerdan? Aquí estaría la arteria. Coge hacia arriba y en el proceso vacilar del occipital, ahí perfora la dura madre y se coloca entre la porción petrosa del temporal y la lámina cuadrilátera. ¿Qué es eso? La lámina cuadrilátera, ¿quién se acuerda? Entonces miren, va en sentido ascendente y se mete entre la lámina cuadrilátera es la de los procesos pineoideos posteriores, ¿se acuerdan? Están pero llevados de lo que sabemos. Y hay un ligamento ahí, pasa por debajo. Entra al seno cavernoso, pasa la órbita y inerva el músculo recto. Por eso fue que estudiamos el globo ocular, por eso estudiamos la órbita, por eso estudiamos los músculos, por eso estudiamos el seno cavernoso y las cisternas. Porque si usted tiene pendiente eso, y ahí nomás es trayecto. Bueno, escucho preguntas. Esos dibujos esos no los encuentran en ningún lado, ¿no? Esa es la forma mía de ver eso. Veo que es más claro así. Bueno, pasemos al siguiente objetivo, que es el componente funcional. ¿Y a qué se refiere? Pues se refiere a que es eferente somático general y eferente visceral general. Tiene estos pares oculomotores y ¿dónde va a asociar? Al baño. ¿Lleva papel? El tercer par tiene componente eferente somático general y eferente visceral especial. El eferente somático general tiene su origen real en las columnas somáticas del tercer par y en el núcleo central caudal. Observe que las líneas se dirigen hacia adelante, atravesando el fascículo longitudinal medial, el núcleo rojo, la sustancia negra y sale por la voz intertroncular. Se incorpora al nervio y este eferente somático general es el que va a inervar el oblicuo menor, el elevador del párpado superior, el recto superior, el recto medial y el recto inferior. Y el eferente visceral especial es el núcleo accesorio del tercer par, es el origen real parasimpático. Y
Si a mí me hablan de parasimpático, pienso en dos neuronas, pre y postganglionar. La pre, miren, pero acá atrás está, sale con el nervio y este es el que va a terminar en el ganglio ciliar. Y de ahí sale la neurona postganglionar para inervar el músculo ciliar y el esfínter de la pupila. Bueno, el ganglio ciliar está cerca del vértice de la órbita, ¿no? Por encima y lateral al medio ojo. Los otros dos son eferentes somáticos generales también. Entonces, en resumen, podríamos decir que los pares oculomotores como componentes funcionales son eferentes somáticos generales, los tres. Solo que el tercer par, además, tiene un componente eferente visceral general, que es parasimpático. Los demás todos son somáticos. Entonces, eso para el tercer par. Cero. Ay, no, pues. El cuarto par, mire, tiene su origen real en el núcleo motor del cuarto par también. Se dirige hacia atrás, sale por el origen aparente, se incorpora al nervio y va a inervar el oblicuo superior. Y lo mismo ocurre para el sexto par. Su origen real está en el núcleo motor del sexto par canal, se dirige hacia adelante, atravesando el fascículo longitudinal medial, el tracto piramidal, sale por su origen aparente, asciende, entra al seno cavernoso, penetra por el vértice de la órbita y va a inervar el músculo recto lateral. Entonces todos son somáticos, eferentes somáticos generales, y solo que el tercer par tiene además un eferente visceral general. Mira, que atraviesa el segmento protuberancial, el fascículo longitudinal medial, el tracto piramidal y sale por su origen aparente. Ocupa el nervio y va a terminar en el tracto lateral. ¿Qué pasaría si se me daña a mí el sexto par? Entonces, si se me daña el sexto par, vamos del lado derecho para mí. El sexto par es el que lleva el globo ocular hacia afuera, ¿no? Entonces predominaría el interno, entonces se vería así. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero no hay compromiso de la pupila, porque no tiene eferente visceral, es general. Y si se me daña a mí el oblicuo mayor, es el que lo tira hacia allá, entonces predomina el recto superior que lo tira hacia arriba. Entonces este paciente no puede voltear a ver hacia abajo. Entonces imagine usted para equilibrar, ¿no? Mire que este ojo mira hacia allá y este mira hacia adelante. Y si va a bajar gradas, pues tiene que equilibrar, ¿cierto? Entonces tiene que bajar la cabeza así para tratar de igualar. Como les decía, se puede confundir, ¿no?, con una lesión de sexto par, una lesión de cuarto par. Por eso hay que mirar la posición de los dos globos oculares. ¿Dónde se puede lesionar? Pues en la órbita
¿Dónde se pueden lesionar? En el vértice de la órbita, porque están muy juntos, en el seno cavernoso, principalmente. Observaciones de proximidad. Escucho questions. Cuestiones, pues. Bueno, vamos a dejar allí porque vamos a